Hola, mi nombre es Candela Recari Di Salvo y voy a realizar la presentación del proyecto de aplicación profesional correspondiente al itinerario de diseño desarrollado en el contexto del trabajo final del Máster Universitario de Educación y TIC. El proyecto se titula Flipped Classroom en Educación Infantil y ha sido aplicado en el Centro de Educación Infantil y Primaria CEIP Valverde, ubicado en la Isla del Hierro, en el archipiélago canario. El proyecto que se presenta se trata del diseño de una propuesta didáctica basada en la metodología del aula invertida para los alumnos de educación infantil. El mismo introduce por un lado la modalidad Blended Learning y por otro lado la enseñanza presencial con soporte TIC. Asimismo, se enmarca en el modelo de aprendizaje constructivista, ya que son los alumnos quienes construyen sus propios aprendizajes mediante la exploración, la indagación y la resolución de problemas de manera reflexiva. ¿Por qué un proyecto Flipped Classroom en el CEIP Valverde? Numerosas investigaciones se han centrado en estudiar el papel de las nuevas tecnologías en el aprendizaje y han concluido en que los recursos TIC proporcionan un medio creativo para que el alumnado se exprese, construya y demuestre los conocimientos que ha adquirido. La metodología Flipped Classroom consiste en que los alumnos acceden a los contenidos desde su casa a través de una plataforma virtual y en el aula con el docente aplican esos conocimientos por medio de la práctica. El CEIP Valverde apuesta por la introducción de las nuevas tecnologías a través de su proyecto educativo y en concreto de su plan TIC. En la etapa de educación primaria se desarrollan proyectos de innovación relacionados con el uso de materiales digitales y herramientas tecnológicas. Por el contrario, en la etapa de educación infantil, las TIC se utilizan como un recurso más de apoyo a las actividades del aula. Por tanto, el origen de la propuesta ha partido de la necesidad de incluir a los alumnos de dicha etapa en un proyecto innovador como forma de iniciarlos en el conocimiento y uso de las nuevas tecnologías con fines educativos y no únicamente lúdicos desde los primeros niveles de escolarización. El proyecto surge además como una posibilidad de implementar una metodología en auge, de manera que le imprima un valor añadido a la acción educativa que el centro realiza. Los objetivos generales que se han planteado en el proyecto son, por un lado, rediseñar una situación de aprendizaje a través del modelo de aula invertida desde un enfoque constructivista y, por otro lado, incrementar las posibilidades de uso de los recursos tecnológicos como elementos didácticos motivadores dentro y fuera del aula. Los participantes del proyecto han sido la tutora del aula de 5 años de educación infantil, los 17 alumnos y alumnas que componen dicha aula y sus familias. El diseño del proyecto se ha basado en el modelo de diseño instruccional ADI. Partimos del análisis del contexto con el objetivo de determinar las características del entorno y de los participantes y definir las necesidades relacionadas con la acción formativa y con el desarrollo del proyecto. En este momento se determina, junto con la docente participante, que la situación de aprendizaje a rediseñar será la correspondiente a la temática La familia y la Navidad, debido a que los contenidos resultan cotidianos y sencillos de trabajar a través de una metodología que sería nueva para todos los participantes. En la siguiente fase se diseñan las actividades de la propuesta a partir de los objetivos y contenidos curriculares, los cuales se dividen en 6 bloques: vocabulario, lectoescritura, matemáticas, comprensión oral, expresión artística y textos. Asimismo, se diseñan los recursos y herramientas tecnológicas necesarias para la puesta en marcha del proyecto. Las principales herramientas seleccionadas fueron Blogger para la creación de un blog como espacio web del proyecto, plataforma EducaPlay para la elaboración de actividades interactivas multimedia a realizar en el aula, Prezi y Powtoon para el desarrollo de presentaciones digitales. Además, se diseñan los instrumentos para la evaluación de los aprendizajes de los alumnos y de la propuesta. Tras la fase de diseño se procedió al desarrollo de los productos de la acción formativa. Como eje central del proyecto se desarrolló el blog de la propuesta bajo el título Aprendemos al revés, el cual contiene los recursos y materiales digitales necesarios para la realización de las actividades en casa. La estructura del blog fue desarrollada en torno a una página principal para permitir una fácil navegabilidad y acceso a los recursos por parte de los participantes, es decir, familias, alumnos y tutora. Otro de los productos desarrollados fueron las actividades interactivas en la plataforma EducaPlay. Algunos ejemplos de estas actividades son Escucha y relaciona, en la que los alumnos oyen una palabra y la deben relacionar con la imagen correspondiente pulsando encima de ella; Video Quiz, donde los alumnos observan un vídeo y van respondiendo preguntas sobre él; o Mapa interactivo de las letras para reforzar el conocimiento de la lectura.
Tras el desarrollo de todos los elementos del proyecto, se procedió a su implementación piloto. Para ello se puso en marcha una parte de la propuesta con el objetivo de comprobar su viabilidad para que, atendiendo a los resultados, se pudiera llevar a cabo una nueva planificación del proyecto para ser aplicado al resto de situaciones de aprendizaje de la programación anual del aula. La implementación tuvo una duración de 3 semanas, del 5 al 21 de diciembre. Previamente se publicó en el blog del centro una noticia anunciando el comienzo del proyecto y se incluyó el enlace al blog Aprendemos al revés. El procedimiento de implementación de las actividades ha sido el siguiente. En primer lugar, se daba a conocer la tarea al alumnado en el aula y posteriormente, mediante la aplicación ClassDojo, se informaba a las familias. Además, en el blog del proyecto se publica un calendario para permitir una mayor organización a los participantes. Posteriormente, en el aula, se resuelven las tareas con la participación de la docente como guía de los alumnos. Una de las primeras actividades desarrolladas fue la titulada Cuento lo que veo. Consistía en visitar el blog del proyecto para comprender qué hacer con unas bolsas que su tutora les había entregado en el aula, las cuales estaban numeradas. Debían buscar en casa objetos relacionados con la Navidad y colocar tantos como el número de la bolsa. La actividad les resultó muy interesante, ya que partió de la intriga, descubrimiento y resolución de problemas. Otra de las actividades que más llamó la atención de los alumnos fue la denominada las partes de la carta. En primer lugar, porque quien les explicaba en el vídeo cuáles eran las partes de una carta era su tutora. En casa debían visitar el blog y aprender el contenido del vídeo para luego en clase escribir la carta a los Reyes Magos. Otra de las dinámicas fue Contamos con el Reno, un juego cuyas instrucciones debían conocer a través de un vídeo en el blog del proyecto. Todas estas actividades se centraron en el uso del blog y de los materiales allí disponibles como el recurso para que los alumnos adquirieran los contenidos para luego ser aplicados en el aula. Una de las claves del proyecto fue la presentación de los vídeos de elaboración propia en el que aparecían personas conocidas por los alumnos, lo que favoreció la atención y motivación. Tras la puesta en marcha del proyecto, se procedió a la evaluación. Por un lado, de los aprendizajes del alumnado y por otro, de la implementación del proyecto. De acuerdo a los resultados, se establecieron las siguientes conclusiones principales. En primer lugar, la metodología de aula invertida favorece el aprendizaje desde las primeras etapas de la educación. Los resultados de la propuesta han permitido evidenciar que los alumnos han adquirido los conceptos y contenidos trabajados de manera adecuada o muy adecuada a través de las actividades propuestas. Esto puede demostrarse con los resultados de la evaluación de los aprendizajes, los cuales han obtenido una valoración media de muy adecuado. La introducción de la metodología Flipped Classroom en el aula donde se ha llevado a cabo el proyecto ha encajado en las dinámicas y rutinas ya establecidas. Esto permite concluir que se trata de un modelo capaz de combinarse con otras metodologías o estrategias de enseñanza, de forma que se puede incluir de manera sencilla y eficaz en cualquier aula o nivel educativo. La consecución de los objetivos de aprendizaje, así como de las actividades, exige la necesidad de contar con una serie de recursos y medios tecnológicos mínimos. Tras la implementación, fue posible observar que aquellos alumnos cuyas familias no accedieron al blog por diversos motivos, ausencia de conexión a Internet y desconocimiento en el uso de la red, obtuvieron menores resultados frente a aquellos alumnos que realizaban las tareas en casa con apoyo de sus familias. Esto evidencia, a su vez, que el Flipped Classroom en la etapa de educación infantil requiere para su correcto desarrollo de la colaboración e implicación total de las familias como uno de los pilares fundamentales del modelo. Por todo ello, es posible determinar que los objetivos del proyecto se han alcanzado, ya que se ha fomentado la innovación metodológica en el centro mediante el uso de las TIC en la etapa de educación infantil, convirtiéndose en un proyecto pionero en este nivel y con un alto impacto en la organización, ya que se prevé continuar con su aplicación de manera puntual, al menos en el aula donde se llevó a cabo. Aquí finaliza mi presentación y muchas gracias por vuestra atención.